Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y cosas buenas. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un viaje romántico y encantador. Nos vamos a París. Y no solo eso, vamos a celebrar el aniversario de Anne y Kerem en la Ciudad de la Luz. Sí, un aniversario de ensueño, al estilo francés. Preparaos para un vídeo lleno de amor, aventura y por supuesto, mucha joya de vibre. Antes de que empecemos a hablar de croissants y paseos por el Sena, si eres nuevo por aquí no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos, donde exploramos destinos increíbles, descubrimos nuevas experiencias y por supuesto compartimos muchísimas historias interesantes. Así que suscríbete ahora mismo. Ya te espero. Hecho. Perfecto. Empecemos. Imagínense la escena, París, una ciudad que respira romance en cada esquina. La Torre Eiffel brillando en la noche, las calles empedradas con un encanto inigualable, y la promesa de momentos inolvidables. Así es como Anne y Kerem decidieron celebrar su aniversario. Ellos, una pareja que irradia amor y complicidad, eligieron el lugar perfecto para celebrar su amor, París, la ciudad del amor por excelencia. Asterisco asterisco el comienzo de un romance parisino asterisco asterisco. La historia de Anne y Kerem es una de esas que te hacen creer en el destino. Se conocieron en el set de una serie, donde la chispa del amor floreció entre guiones y grabaciones. Su conexión fue instantánea, una atracción que traspasó la pantalla y se convirtió en algo real, profundo y duradero. Con el tiempo, la admiración y el afecto mutuo se transformaron en un amor genuino, de esos que te inspiran a ser mejor persona, a celebrar cada día y a construir un futuro juntos. Con el paso de los años, su relación creció fortaleciéndose con cada experiencia compartida, cada desafío superado y cada sonrisa compartida. Y ahora celebraban su aniversario, un hito en su historia de amor, y decidieron hacerlo de la manera más romántica posible, en París, la ciudad que personifica el amor en su máxima expresión. Asterisco asterisco la llegada a la Ciudad de la Luz asterisco asterisco. Aterrizaron en París con una mezcla de emoción y anticipación. El aire fresco de la ciudad los recibió con una promesa de magia y aventura. Desde el aeropuerto se dirigieron directamente a su hotel, un encantador hotel boutique, ubicado estratégicamente para ofrecerles vistas impresionantes de la Torre Eiffel. El hotel, con su decoración elegante y romántica, con toques de diseño clásico francés y comodidades modernas, se convirtió en su refugio, su base de operaciones para explorar la ciudad y crear recuerdos inolvidables. Imaginemos la escena, Anne y Kerem, tomados de la mano, cruzando el umbral de su suite. Las ventanas con cortinas de seda y encaje enmarcaban la vista más icónica de París. La Torre Eiffel, imponente y majestuosa, se alzaba frente a ellos, un faro de luz en la noche parisina. La habitación adornada con flores frescas, una botella de champán helada y una canasta de deliciosos macarons, les daba la bienvenida a su escapada romántica. Asterisco asterisco explorando los iconos de París asterisco asterisco. El primer día decidieron sumergirse en la esencia de París, visitando los monumentos más emblemáticos. La Torre Eiffel, por supuesto, fue su primera parada. Subieron en ascensor hasta la cima, sintiendo la adrenalina y la emoción mientras ascendían. Una vez arriba, la vista panorámica les dejó sin aliento. París se extendía ante ellos, un mosaico de tejados, edificios históricos y calles serpenteantes. Se abrazaron, respirando hondo y sintiendo la magia del momento. Se tomaron fotos, rieron y disfrutaron de la sensación de estar en la cima del mundo, juntos. Después de la Torre Eiffel, pasearon por los Campos Elíseos, la avenida más famosa de París. Se dejaron llevar por el ambiente festivo, admirando las tiendas de lujo, los escaparates deslumbrantes y las terrazas llenas de vida. Se detuvieron a tomar un café en una terraza, observando a la gente pasar, y sintiendo la vibrante energía de la ciudad. No podía faltar una visita al Louvre, el museo más grande y famoso del mundo. Admiraron la Mona Lisa, buscando la enigmática sonrisa de Leonardo da Vinci. Se perdieron entre las obras de arte, explorando las galerías y sintiendo la magia de la historia y la cultura. La grandeza del Louvre con su colección de obras maestras, les recordó la importancia de la belleza y la creatividad.
Asterisco asterisco descubriendo los rincones escondidos asterisco asterisco. París es mucho más que sus monumentos más famosos. Es una ciudad llena de rincones escondidos, de calles empedradas y de secretos que esperan ser descubiertos. Anne y Kerem decidieron explorar el barrio de Montmartre, el corazón bohemio de París. Subieron a la Basílica del Sacré-Cœur, la iglesia blanca que domina la colina de Montmartre. Desde allí disfrutaron de una vista impresionante de la ciudad, con sus tejados de pizarra y sus edificios históricos. Pasearon por las calles empedradas de Montmartre, descubriendo pequeños talleres de artistas, galerías de arte y cafés con encanto. Se dejaron llevar por el ambiente bohemio, sintiendo la inspiración y la creatividad que emanaba de cada rincón. También exploraron el barrio latino con sus librerías antiguas, sus cafés literarios y sus estudiantes. Visitaron la Sorbona, la universidad más famosa de Francia, y sintieron la energía intelectual de la ciudad. Se sentaron en un café, rodeados de libros y de conversaciones animadas, y se dejaron llevar por el ambiente vibrante y estimulante. Asterisco asterisco un crucero por el Sena asterisco asterisco. Una de las experiencias más románticas que ofrece París es un crucero por el Sena. Anne y Kerem reservaron un crucero nocturno, que les permitió disfrutar de las vistas de los monumentos iluminados. El barco navegaba suavemente por el río, mientras ellos admiraban la Torre Eiffel brillando en la noche, Notre Dame reflejada en el agua, y los puentes históricos que unían las dos orillas. El crucero les ofreció una perspectiva diferente de París, una visión mágica y romántica de la ciudad. Se acurrucaron juntos en la cubierta, disfrutando de la brisa fresca y sintiendo la magia del momento. La música suave, las luces de la ciudad y la compañía del otro crearon una atmósfera inolvidable. Asterisco asterisco la gastronomía parisina, un festival para los sentidos asterisco asterisco. París es famosa por su gastronomía, y Anne y Kerem no se perdieron la oportunidad de explorar los placeres culinarios de la ciudad. Probaron croissants recién horneados, crujientes por fuera y suaves por dentro, en una panadería tradicional. Disfrutaron de macarons de todos los sabores, desde los clásicos como el chocolate y la frambuesa hasta los más exóticos como el pistacho y el caramelo salado. Cenaron en restaurantes con encanto, degustando platos exquisitos y saboreando los vinos franceses. Disfrutaron de una cena romántica en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel, donde saborearon cada bocado y brindaron por su amor. Probaron la soupe à l'oignon gratiné, la sopa de cebolla gratinada, un clásico de la cocina francesa. Se deleitaron con bœuf bourguignon, un guiso de carne de res estofado en vino tinto, y con crème brûlée, un postre cremoso con una capa de azúcar caramelizado. Asterisco asterisco compras y moda asterisco asterisco. París es un paraíso para los amantes de la moda, y Anne y Kerem no se resistieron a la tentación de visitar las tiendas de las grandes marcas y las boutiques con encanto. Recorrieron los Campos Elíseos, admirando los escaparates de las tiendas de lujo, y se detuvieron en algunas boutiques para encontrar prendas únicas y originales. Anne, apasionada por la moda, aprovechó la ocasión para comprar algunos vestidos y accesorios, y Kerem, siempre atento a sus gustos, la acompañó y le dio su opinión. Disfrutaron de la experiencia de comprar juntos, y se divirtieron probándose diferentes conjuntos y creando nuevos looks. Asterisco asterisco la complicidad y el amor asterisco asterisco. Más allá de los lugares y las actividades, lo que realmente hizo especial este aniversario fue la conexión entre Anne y Kerem. Se veían el uno al otro con amor, se reían juntos, se tomaban de la mano, compartiendo miradas cómplices. Esos pequeños gestos, esa complicidad, son los que hacen que un viaje sea inolvidable. Se notaba en cada mirada, en cada sonrisa, en cada abrazo, que su amor era profundo y sincero. Se apoyaban mutuamente, se animaban y se inspiraban el uno al otro. Su aniversario en París fue una celebración de su amor, una confirmación de que habían encontrado el uno en el otro lo que siempre habían buscado. Asterisco asterisco pequeños detalles, grandes momentos asterisco asterisco. Además de las grandes atracciones y las actividades planificadas, Anne y Kerem disfrutaron de los pequeños detalles que hacen que París sea tan especial. Se detuvieron a leer un libro en un banco del Jardín de las Tullerías. Se tomaron un café en una terraza, observando a la gente pasar y sintiendo la vibrante energía de la ciudad. Pasearon por las calles empedradas, descubriendo rincones escondidos y sintiendo la magia de París. Asterisco asterisco un recuerdo para toda la vida asterisco asterisco. El aniversario de Anne y Kerem en París fue una celebración del amor,
una aventura llena de descubrimientos y sobre todo, una experiencia inolvidable. Un viaje donde el romance, la cultura y la gastronomía se fusionaron para crear recuerdos que atesorarán para siempre. Regresaron a casa con el corazón lleno de alegría y el alma renovada. Llevaron consigo los recuerdos de los monumentos emblemáticos, los paseos románticos, la deliciosa gastronomía y sobre todo, la certeza de que su amor era más fuerte que nunca. París, la ciudad del amor, había sido el escenario perfecto para celebrar su aniversario y fortalecer su vínculo. Conclusión, un viaje inolvidable ***. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al contarles esta historia. Hemos viajado juntos a París, hemos sentido el romanticismo en el aire, y hemos celebrado el amor. Hemos repasado algunos de los lugares más emblemáticos de París, la Torre Eiffel, los Campos Elíseos, el Louvre, Montmartre, y hemos disfrutado de la gastronomía francesa, de los pequeños detalles que hacen que París sea tan especial. Y sobre todo hemos visto la importancia de celebrar el amor, de disfrutar cada momento con la persona que amas. Así que si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejar un me gusta. Me ayudaría muchísimo saber que te gusta el contenido que comparto con vosotros. Y por supuesto comparte este vídeo con tus amigos y familiares que como tú, aman los viajes, el romance y las historias bonitas. Además me encantaría leer vuestros comentarios. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Qué lugar de París os gustaría visitar? ¿Cuál es vuestro destino romántico favorito? Contadme todo en la sección de comentarios. Y por último pero no menos importante, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. Así nos vemos en el próximo. Muchas gracias por acompañarme hoy. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima. Au revoir.